El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Nuevamente es un privilegio estar con ustedes en este momento y te agradecemos porque has estado con nosotros a través de todos los estudios de las profecías. Así que antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarte para que hagamos una oración. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias porque en tu misericordia nos das la vida. Nos das el privilegio de poder estudiar tu palabra, de abrirla todavía abiertamente en esta libertad religiosa que tenemos, Padre. Y por tu gracia sigue sosteniendo y permitiendo que estos mensajes de profecía se sigan predicando. Por favor, Señor, danos el privilegio de abrir tu palabra con la presencia de tu Espíritu Santo, quien sea nuestro director, nuestro sustentador, nuestro guía y así mismo nos ayude a entenderla. Perdónanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por el espacio que nos das en tu casita para este momento especial en el cual Cristo Jesús quiere entrar a tu corazón a través de la Sagrada Escritura y asimismo el escudriñamiento de la palabra de Dios. Así que por la gracia del Señor quiero agradecer a Dios primeramente porque avanzamos y así estamos continuando con el mensaje del tercer ángel. Bienvenido, gracias por que estás con nosotros. Así que vamos a abrir la palabra de Dios y el tema de nuestra presentación se titula La Iglesia de la Odisea y Estados Unidos en la profecía. No sé, pero a manera de introducción yo quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías tú, por ejemplo, que los Estados Unidos tienen parte importante en la culminación de la historia de este mundo? ¿Sabías que los Estados Unidos, como hasta la fecha, desde su origen, han sido una potencia que ha movido a las naciones y se ha sido muy respetado? Pero también te digo una cosa, Dios tiene los tiempos para cada nación y para cada país y para cada gobernante. Pero la parte más importante de todo esto es que la libertad religiosa debe ser un privilegio de todos los hijos de Dios en toda la tierra, por la cual podamos estudiar la palabra de Dios. Y este país se ha identificado en ese sentido. Así que vamos a avanzar a nuestro tema que se llama los Estados Unidos en la profecía. Y vamos a leer lo que dice el mensaje del tercer ángel. Y a manera de introducción, como lo vimos la vez pasada, en lo que fue prácticamente la adoración de la bestia, o bien la iglesia de la Odisea y la adoración de la bestia. Aquí estamos en esta parte. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 14 del 9 al 10. Mira, vimos la primera parte de Apocalipsis 13 y en esta primera parte de Apocalipsis 13 veíamos prácticamente la vez pasada lo que era la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y decíamos que esta bestia subía ¿de dónde? De la mar prácticamente. La mar, recuerda que en aquel entonces cuando surgió esta bestia estaba simbolizado del antiguo mundo, allá la Europa antigua, la Asia menor. Prácticamente en esa área era donde se desarrollaba la lucha de estas bestias prácticamente. Ahora mira, aquí dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí en Apocalipsis capítulo 13 versículo 1. Y mira, otra característica que tenía esta bestia del antiguo mundo es que dice: el dragón le dio su poder y grande
autoridad. El versículo 2 dice, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y tú vas a entender y yo voy a entender de dónde viene todo esto. Bueno, para ello estudiamos prácticamente las bestias de Daniel capítulo 7. Y dice la Biblia que está conectada juntamente con esta bestia de Apocalipsis 13. Y la Biblia dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Entonces vamos a entender que en el Antiguo Testamento, podamos identificar cómo se desarrollaban prácticamente los imperios de aquel entonces. El león que representó en Daniel capítulo 7 a Babilonia, en la parte de abajo, el oso representó a los medos y a los persas. En lo que es el leopardo con 4 cabezas, representó al imperio griego, y la cuarta bestia representó a ¿quién? Al imperio romano. Estas 4 bestias, diríamos, en el sentido profético, representaron ¿qué? A estos imperios ya caídos. Y en el tiempo de la cuarta bestia identificamos, ¿verdad?, que fue el tiempo en el que Cristo Jesús vino a esta tierra, y fue el imperio romano el que hizo el papel de crucificar al Hijo de Dios. ¿A través de quién? A través de la religión judía, cuando pidieron que fuese crucificado. Así que en aquel entonces se cumplió ¿qué? Diríamos la muerte del Cordero, como decíamos en San Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús murió por toda la humanidad. Y San Juan 3:16 decía, ¿no? O dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces diríamos que la muerte de Jesús fue precisamente en este imperio, en la cuarta bestia. Así que vamos a identificar entonces que la bestia de Apocalipsis 13 tiene las características o cualidades de estas bestias. Se parece. ¿Por qué? Porque estas bestias se exaltaron como Dios. Los nombres que tenían ¿qué? En su cabeza, en su frente, nombres blasfemos. Así que vamos a avanzar y vamos a identificar entonces de la primera bestia nada más algunos puntos importantes. Por ejemplo, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Dice, y ya veíamos, ¿verdad?, que como el papado en aquel entonces del Antiguo Testamento lo identificamos de Daniel 7:25, el cuerno pequeño, dice que hablará palabras contra el Altísimo. Y aquí tenemos el texto, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Así que, volviendo entonces, las palabras contra el Altísimo hablaba de tomar títulos que le corresponden solamente a Dios. Y diríamos, en aquel entonces, el tiempo de la Edad Media, prácticamente estamos hablando que el Papa León XIII dijo, nosotros ocupamos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Otra, por ejemplo, aquí la tenemos, dice, el Nacional Católico de julio de 1895, el propio cuerno pequeño declaró, dice, el Papa no es solamente el representante de Jesucristo, sino que es Jesucristo oculto bajo el velo de la carne. Así que todo esto fue durante la Edad Media prácticamente, y que estaba declarado en Daniel capítulo 7, hablando precisamente del cuerno pequeño, que ya se estudió. Dentro de esas partes del cuerno pequeño, ¿verdad?, decíamos esta palabra que decía, hablar a palabras contra el Altísimo. Y esto está, diríamos, en la Prompta Biblioteca, volumen 6, página 25-26 de Lucio Ferrares. El Papa es como si fuera Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal, Rey de reyes y Señor de señores, que tiene la plenitud y el poder, a quien el Dios omnipotente ha confiado no solo la dirección de lo terrenal, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede explicar, modificar, interpretar, abolir y cambiar las leyes de Dios. Y por eso vas a entender que cambió prácticamente los 10 mandamientos. Y sigue hablando, dice, el Papa es el vicario de Cristo, único soberano de los fieles de Cristo. El Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, sino como Dios, el representante de Dios en la tierra. También aclaramos que el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. El Papa es llamado Santísimo porque solamente Él es santo. El Papa es llamado Santo Padre porque únicamente Él es el vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. El Papa es la fuente de toda la santidad. Él es igualmente el monarca divino, Rey de reyes y Señor de señores. De ahí del que lleve la triple corona, Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey del infierno. Y eso lo encontramos prácticamente en la biblioteca, en la Enciclopedia Católica, artículo Papa tomo 6, página 26. Así que estas son prácticamente, diríamos, las arrogancias o las blasfemias, el de que un sistema a través de un dirigente se hiciese ¿qué? Como Dios.
Entonces, en aquel entonces, ¿verdad? Decía, igualmente dice, Dios mismo está obligado a aceptar el juicio de los sacerdotes cuando perdonan o no perdonan, de acuerdo como ellos rechazan o dan absolución. La sentencia del sacerdote procede y Dios la aprueba. Y aquí tenemos, ¿verdad?, en lo que es dignidad y deberes del sacerdote, volumen 12. Página 27. Asimismo decíamos, en cuanto a que estaba escrito, en cuanto al hombre de pecado, que es el mismo sistema del papado. Dice, aquí dice, para blasfemar de su tabernáculo. Apocalipsis 13, versículo 6. Pero en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente. No os dejéis mover fácilmente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Fíjate bien, este sistema se opone contra Dios. Y vamos a verlo por qué. Tanto que se siente en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Según de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 4. Tú vas a entender, y vamos a entender que desde la Basílica de San Pedro, que está declarada en la historia, se hace adorar como ¿qué? Como su santidad, y supuestamente ahí es lo máximo. Pero realmente diríamos que al echar por tierra la verdad del santuario es que quitaron toda la enseñanza del santuario celestial. Y por eso vamos a encontrar que mientras que en la tierra este sistema llevó a cabo esta basílica en la cual se sienta y se hace llamar como Dios, en el cielo donde está el Señor Jesús en el plan de salvación, se quitó todo lo que fue prácticamente la intercesión y el sacrificio perfecto de Jesús, y en su lugar se puso a María, a los santos y prácticamente a todo aquel que se porta bien y lo canoniza. Dice, de los que moran en el cielo, también prácticamente diríamos que blasfema contra los que moran en el cielo. Además, la superioridad del pontífice romano no se refiere solamente a las cosas celestiales, a las terrenales o a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles, pues es mayor que ellos. De manera que si llegase a dar el caso de que los ángeles errasen en la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. Él tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con Cristo. Esta es otra blasfemia contra los ángeles y igualmente contra Jesús. ¿Por qué? Porque se hace ¿qué? Hace igual a Dios, igual a Cristo Jesús. Enciclopedia Católica, aquí tenemos el artículo Papa, tomo 6, página 26, igualmente el artículo. Ahora, vean, así como estaba declarado, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento decía, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo perseguirá. Se repite nuevamente en la bestia de Apocalipsis 13 y dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13, 7. Y para ello yo te decía que para poder explicar prácticamente todo el conflicto de la profecía, ese libro de paz y seguridad, o el conflicto de los siglos, es el que estamos utilizando, es el que prácticamente nos revela toda la historia que el mundo ha ocultado. Este libro es una revelación de parte de Dios a través de la señora Ellen White, a través de lo que se llama el don profético en la iglesia en los tiempos finales. Y también por el otro lado yo te mostré y te decía que el libro de los mártires de John Fox, este libro fue prácticamente escrito por John Fox allá desde los tiempos de la Reforma, pero recopiló todas las historias de los mártires de los tiempos de la iglesia cristiana. Así que este sistema persiguió prácticamente a los cristianos de la iglesia, digamos de la iglesia de la Reforma, a los protestantes a partir de 1517. Y por eso menciona aquí, perseguirá ¿qué? A los santos y los vencerá. Y aquí encontramos algunas de las historias que ya mencionamos, también citadas en ambos libros. Y aquí tenemos la matanza de San Bartolomé, 70,000 protestantes hugonotes franceses murieron decapitados y a espadazos del 22 al 24 de agosto de 1572. Imagínate, viene la Reforma y por ser reformistas y por leer la palabra de Dios y mostrársela al mundo, supuestamente iban en contra de ¿quién? De la iglesia, y por eso los trataron como herejes y los persiguieron y se dieron prácticamente el decreto de ¿quién? De Inquisición. Y por eso dentro de los métodos de tortura y castigo de la Inquisición teníamos prácticamente, de acuerdo a este libro de los mártires de Fox, tenemos el aserramiento, tenemos prácticamente el quitar la piel del cuero, el tormento del fuego o el tormento de Cuauhtémoc, el tirar de los brazos y las piernas, ahí lo puedes ver en los dibujos, y el agregar o poner agua a través de un embudo a las personas hasta que confesaran prácticamente o se retractaran de lo que eran. Aquí tenemos la masacre de
la masacre irlandesa en el 1642, los papistas mataron cruelmente a 40,000 protestantes. Y aquí menciona de cómo lo hacían igualmente con las mujeres. Así que ese es el libro de Fox, lo que te mencionaba. Imagínate, este tipo de persecución, de inquisición, diríamos, el vivir en estas condiciones llevó a todos los protestantes a buscar una libertad y buscar un mundo donde podían ejercer libremente, ¿sí?, lo que ahora tenían y por el cual eran prácticamente perseguidos. Entonces la Biblia también dice: y se le dio autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces diríamos que la Iglesia Católica tiene esa autoridad, y por eso vas a entender que es la iglesia más antigua, que desde el tiempo de Constantino se formó, y hoy en día actualmente tiene aproximadamente unos 1300 años. Perdón, 1700 años, desde el tiempo de Constantino. Y desde aquel entonces, guarda que todo lo que se llaman las tradiciones. Así que, dentro de esas blasfemias, por ejemplo, te decía, ¿no?, en esta obra del Vaticano contra Dios, el título de los mercenarios, dice: en la obra prohibida de los mercenarios, está escrito en la página 273. Pablo VI se percató de la presencia masónica en el Vaticano y lo proclamó ante el mundo y lo llamó el humo de Satanás. O sea, vas a entender entonces que en el Vaticano es la base, la sede de toda la masonería. ¿Por qué te lo menciono? Mira, aquí tienes los famosos, aquí te encuentras tú lo que es el famoso anillo masón, por el cual en la historia nos han hecho entender y por el cual de todo corazón mucha gente hace la famosa señal de la cruz. Realmente yo les he dicho, ¿no?, este señal, ¿qué? Es la señal masónica, es un número 6. Aquí vas a entender entonces que el saludo masónico, este es el saludo masónico, que lo puedes ver en muchos papas, ya lo vimos la vez pasada. El anillo masónico, aquí lo tenemos, y el saludo masónico, y es igual el que tiene Francisco. Así que no te admires de lo que decía Pablo VI en ese libro, ¿qué?, de los mercenarios del Papa contra Dios. Y mira, ¿quiénes le adoraron? Dice, lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Y aquí tenemos, y cerramos previamente, ¿con quién? Con la primera parte, primera bestia. Ahora la pregunta era: ¿qué específicamente es la marca de la bestia? Debe ser el sello de su autoridad de la Iglesia romana. Y ahí veíamos y decíamos, ¿cuál es la marca de la Iglesia Católica Romana? Y aquí mencionan ellos, dice en el récord católico de 1 de septiembre de 1993, se dice: el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está sobre la Biblia y la transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Asimismo, vea, dice aquí: la iglesia tomó el domingo pagano y lo convirtió en domingo cristiano, y así el domingo pagano dedicado al sol, Sunday, se convirtió en domingo cristiano consagrado a Jesús. Aquí dice Mundo Católico, volumen 58, número 338, página 809. Así que el acto de cambiar el día de adoración es la marca de su poder eclesiástico, porque mira lo que dice aquí en la carta del 28 de octubre de 1895 de C.F. Thomas. Por supuesto, la Iglesia Católica reafirma que el cambio fue su acto, y ese acto es la marca de su poder eclesiástico y autoridad en materias de religiosas. Ahí está. Y vas a entender entonces, si a la luz de la historia los imperios se han llamado bestias porque han tomado títulos de Dios, como fue desde Egipto, desde lo que es Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, aquí la Roma papal. Por eso se le identifican, ¿qué? Porque toman los títulos de Dios. Y esas son las blasfemias que tienen, ¿qué? En su frente o en su mano. Dice, ¿están los protestantes siguiendo las escrituras al guardar el domingo? Aquí tenemos el catecismo controversial, dice: cuando los protestantes hacen trabajos profanos en el sábado o el séptimo día de la semana, ¿están ellos siguiendo las escrituras como única regla de fe? Todo lo contrario, ellos tienen solo la autoridad de la tradición para esa práctica. Al violar el sábado están profanando uno de los mandamientos de Dios. Y ahí lo tenemos en la página 40. Así que, mira, aquí tenemos solamente de la señora Elena White, primero escritos, página 65, dice, y retomando prácticamente del mensaje del tercer ángel, de lo que leíamos, Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 y 9, que decía, ¿no? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, a partir del versículo 9, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. El versículo 10.
beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Entonces diríamos que lo que Dios explica para el tiempo del fin acerca de la marca de la bestia, ¿cuál es? Dice, en una visión dada el 27 de junio de 1850, mi ángel acompañante dijo, el tiempo está casi agotado. Luego vi que las 7 postreras plagas iban a caer derramadas pronto sobre aquellos que no tienen refugio. Y aquí le puse punto suspensivo para no repetir todo lo demás. Sobre todos los impíos que adoran la bestia y su imagen y reciban su marca en su frente o en sus manos. Me llenaba de gran asombro que hubiese quienes pudiesen transgredir la ley de Dios y pisotear su santo sábado, cuando estas violaciones han sido denunciadas con amenazas tan pavorosas. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos previamente en cuanto a si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Así que la bestia es este sistema, el sistema católico romano. Entonces, ¿cuál es su marca? Es prácticamente el domingo, que está ahorita en toda la promoción de lo que es el famoso cambio climático y el famoso Laudato Si, que son prácticamente un poquito acerca de los temas siguientes. Así que vayamos a la segunda bestia, que representa prácticamente a un país diferente. Vean. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13 versículo 11, continuando con la segunda bestia, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Mira, con este texto vamos a identificar solamente las características de esta bestia. De aquí nos vamos a mover a la Biblia, porque no vamos a continuar los versículos 12, 13, 14 hasta los siguientes textos. Versículo 17, 18, ¿ok? Eso lo dejamos previamente para el siguiente tema, que se llama la imagen de la bestia. Así que vamos a analizar previamente estas características de este versículo solamente, y vamos a ver, y aquí la pregunta es, ¿cuál es el contexto histórico del nacimiento de los Estados Unidos en la profecía? Bien, y en la vez pasada lo decíamos, Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 dice, la novia pura de Cristo reaparece, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y aquí tenemos las cualidades, ¿no? La corona de 12 estrellas era símbolo, como decíamos la vez pasada, del antiguo Israel, los hebreos, que fueron previamente, que venían de la corona de las 12 tribus de Israel. Posteriormente viene Jesús y nace ¿quién? La iglesia cristiana, que es la iglesia pura de Cristo de los apóstoles, tiempo de los apóstoles, que creció, que avanzó y que por la gracia del Señor se predicó el evangelio, señalando solamente a Jesús como el de ¿qué? El de las buenas nuevas de salvación. El evangelio, que es Cristo Jesús. Así que esa iglesia avanzó, y como lo hemos estudiado, en el caballo rojo fue perseguida por el imperio romano. En el caballo negro fue cuando el imperio romano se hizo cristiano, y allí fue donde vació todas las costumbres del paganismo y nació la iglesia católica romana, como lo hemos estudiado. Así que en la otra característica dice, estaba vestida del sol. Simboliza prácticamente la gloria que rodea a la iglesia, y es prácticamente el evangelio. En otra palabra, la justicia de Cristo. Cuando tú y yo ponemos la mirada en Jesús, lo aceptamos, entonces su justicia se transfiere a nuestras vidas. Y por eso dice la palabra de Dios en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú aceptas a Cristo, el Padre te justifica en el nombre de Jesús. Entonces llegas a ser salvo por ¿qué? Solamente por gracia. Y por eso el apóstol Pablo nos dice, en cuanto a esta gloria que rodea o vestida de sol, nos dice en Efesios capítulo 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que solamente la salvación viene, no por obras, como se ha enseñado en la tradición, que las penitencias, que rezar los rosarios, que ir a los santos, ir a María, etcétera, etcétera. No, por eso no viene la salvación. La salvación viene solamente por creer en Jesús,
¿Por qué? Porque por su gracia maravillosa mostrada en la cruz del Calvario a través de su sacrificio, es como rodea a quién, a la iglesia de la vista de sol. Y por eso vas a entender que a la luz de la Escritura todo mundo es un pecador, todos somos pecadores. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, 23 y el 24, lo siguiente dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí viene la gracia nuevamente gratuita, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vamos a entender que si todos pecamos, no tenemos prácticamente, estamos destituidos, de la gracia de Dios. Y solamente aceptando a Cristo Jesús, la luz del mundo, diríamos la gracia divina, es como Dios nos puede justificar. Y todo esto lo tenemos previamente, toda esta historia lo tenemos ¿qué? En un libro que se llama La Palabra de Dios, que representa simbólicamente como la luna debajo de sus pies. Simboliza el reflejo de la luz del Evangelio en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y aquí aplicamos lo que dice en el Salmo 119 versículo 5, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces vamos a entender que la Biblia, y solamente la Biblia, es la única fuente de fe para poder identificar la verdad y adorar al Dios verdadero, a Cristo Jesús, aceptando su sacrificio y poder avanzar en la historia. Y entonces vamos a entender que si la iglesia nació a partir del año 300 en adelante, 312, 313, que fue cuando vino el decreto de Milán de la adoración de libertad religiosa, y en el año 321 viene la imposición del domingo como día de adoración a través de Constantino, como lo hemos leído. Entonces avanza, y a partir de los años del 538 hasta lo que fue la Reforma Protestante, los valdenses se mantuvieron prácticamente ¿qué? Con la luz de la verdad, mientras que en Roma se mantenía toda la mentira y la adoración de las imágenes. Mira lo que dice el conflicto de los siglos. En la página 70 dice: la iglesia del desierto y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, Roma, era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiere a su pueblo para que los diera al mundo. Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Sagradas Escrituras. ¿Sabías tú que ellos son los primeros que tuvieron ¿qué? Las Sagradas Escrituras en su idioma original? Y cuando Martín Lutero hace la reforma, él utiliza prácticamente esta traducción. Y mira, centenares de años antes de la reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial de odio y de persecución. Declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata. ¿De quién? Del Apocalipsis. Conflicto de los siglos, página 70. Y en la página 69 también menciona de este libro, el conflicto de los siglos. Dice prácticamente que ellos mantuvieron la verdad del sábado por alrededor de 1000 años. Entonces vamos a entender que en esa página de los fieles Pontartocha, vamos a entender que se lo voy a leer textualmente. Dice la escritura, dice prácticamente 1000 años. Leo lo que es conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, página 70 dice: durante siglos de oscuridad y apostasía hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma y rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y guardaron el verdadero día de reposo. Conservaron su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición, aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista. Gracias, hermano. Romanista, persiste aquí mismo. Defendieron ¿qué? Con firmeza la palabra de Dios y honor. Tras los elevados baluartes, gracias. Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos de todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz y la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años ¿qué? La fe antigua. Ahí lo tenemos. Gracias, hermano. Entonces vamos a entender que los valdenses prácticamente fueron lo que fueron prácticamente la iglesia del desierto, o la iglesia de aquel entonces, la iglesia apostólica de ese tiempo, del año ¿qué? 538 en adelante. Ahora mira, algo interesante.
Avanza hasta el 1517 y es cuando prácticamente viene ¿quién? Viene la reforma prácticamente protestante. Así que vamos a entender entonces que en la siguiente diapositiva llegamos prácticamente hasta el 1844, pero aquí se menciona el templo de Dios fue abierto ¿dónde? En el cielo. Y aquí dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto. Ahí sigue hablando. Entonces Apocalipsis 11, 19 declara prácticamente que en el tiempo del fin, diríamos, que viene ¿qué? Viene a aparecer prácticamente la verdad del santuario. Y vamos a entender entonces que por la gracia del Señor debe de revelarse más verdades. Y mira, ya este esquema lo he mostrado, solamente quiero recalcar aquí una parte importante. A partir del año 538, vamos a entender, vean, que nacieron ¿qué? Los valdenses que mantuvieron prácticamente durante la Edad Media, el tiempo de la edad en la que la supremacía papal persiguió a los cristianos. Ellos se mantuvieron ¿dónde? En los baluartes de estas montañas. Tú puedes encontrar todo un capítulo de valdeses y albigenses en el capítulo número 4 del conflicto de los siglos, que se llama Fieles portantorchas. Si tú gustas ir a ese capítulo, ahí encuentras todas estas verdades. Así también a partir del año 1517 nace ¿qué? La iglesia protestante. Y a partir de, diríamos, de 1798 nacen los Estados Unidos en la profecía como el país ¿qué? Del protestantismo, o el país protestante, como lo vamos a seguir estudiando ahorita. Mira, prácticamente a partir de 1517, como lo hemos leído, vean, la reforma protestante, a partir de este periodo nacen la mayor parte de las iglesias protestantes. La iglesia luterana en el 1517 con Martín Lutero como el primer hombre que hizo la gran, diríamos, la revolución de la Biblia. La iglesia presbiteriana de Juan Calvino, John Knox, Ulrico Zwinglio, Heinrich Bullenberg, siglos XV y XVI. La iglesia congregacional de Roberto Brown en 1592, los puritanos del calvinismo también que se le llama. La iglesia anglicana de Enrique VIII, rey de Inglaterra, desde el 1534. Esta fue la primera iglesia que emigró por cuestiones de persecución. ¿A dónde? A los Estados Unidos. Ahorita vamos a ver por qué. Y mira, y la iglesia bautista de John Smith, el que hizo todo este movimiento, prácticamente enseñando el bautismo por inmersión. Y aquí es donde nace prácticamente esta parte de esta doctrina. 1609. Ellos retoman nuevamente el bautismo que había en la Biblia. Y aquí tenemos la iglesia metodista de Carlos Juan y Carlos Wesley en Inglaterra, 1738. Así que de parte de Inglaterra emigran prácticamente los cristianos por la famosa persecución ¿qué? La persecución o Inquisición católica. Todos ellos todavía ¿qué? Adoraban, diríamos, en el domingo. ¿Y por qué te lo estoy recalcando? Porque todos ellos vinieron de todo corazón acá a los Estados Unidos y fue como prácticamente nació ¿qué? El protestantismo. Vamos a leer el conflicto de los siglos en la página 493 y dice lo siguiente: pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra, en lugar de derribar a otras potencias para establecerse. La nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, es decir, de la Europa antigua, sino ahora ven ¿qué? Viene a la América. Ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas, de allá no nacía. Hay que buscarla en el continente ¿qué? Occidental. Conflicto de los siglos, página 493. Mira, yo te leo Apocalipsis capítulo 12, versículo 15 al 16. Ese texto hablando precisamente de la mujer cuando huye porque la persiguen. Lo que tengo subrayado, lo que tengo entre paréntesis es prácticamente la aplicación profética. Y la serpiente es Satanás, que utiliza ¿a quién? A la iglesia católica romana. Vea, Satanás utilizando la iglesia medieval o católica romana, dice, arrojó de su boca tras la mujer. Vea, es decir, la mujer es ¿quién? La iglesia de la Reforma. Al principio, antes de esta parte leímos los valdenses. Después vienen ¿quiénes? Diríamos ahora los reformadores. Sobre ellos previamente vamos a entender que hay persecución. Agua como un río. Y recuerda que el agua simboliza ¿qué? Diríamos muchedumbres. Y aquí el agua son los que están persiguiendo. Es decir, los perseguidores, los inquisidores, que representa el agua. Para que fuese arrastrada por el río. Es decir, a causa de la persecución o la inquisición,
todos los reformadores tuvieron que, diríamos, emigrar a un lugar, diríamos, los reformadores tuvieron que emigrar a un lugar donde encontrasen ¿qué? Libertad religiosa. Dice, pero la tierra, es decir, los Estados Unidos, ayudó a la mujer. ¿A quiénes? A los cristianos. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río. ¿Qué significa? Que si el río representa a todos los perseguidores, llegan a América y aquí no pueden hacer lo que hacían en Europa. ¿Qué pasa entonces? Que el simbolismo de tragar el río se le pone ¿qué? Fin a la persecución. Y dice, puso un alto y fin a la persecución que el dragón había echado de su ¿qué? De su boca. Y aquí encontramos prácticamente ¿qué? Que representó a la tierra de ¿qué? De la libertad religiosa en la historia de los Estados Unidos. Y fue cuando prácticamente se fundaron ¿qué? Las primeras 13 colonias al inicio de esta ¿qué? De esta nación protestante. Y ahí vamos a avanzar en esta parte. Aquí tenemos las 13 colonias de New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, del Sur y Georgia. Aquí tenemos al principio, diríamos, como encontramos prácticamente, diríamos, mira, aquí en esta parte, te voy a leer retomado de 2 capítulos, el capítulo 17 y el capítulo 26. El capítulo 17 del conflicto de los siglos tú lo puedes leer, solamente voy a tomar algunas frases. Cuando llegan los hermanos cristianos de esa parte de Europa y llegan aquí a Estados Unidos y se establecen colonias, mira lo que pasaba con ellos. Mira, dice aquí, te lo voy a leer del capítulo 17 en la página 337 de América, Tierra de Libertad. Lo siguiente, mira, dice así mismo, dice, la tolerancia fue la que hizo anticristiano al mundo. La iglesia no se perjudica jamás castigando a los herejes. Los colonos, dice aquí, los colonos acordaron dice aquí, que solamente los miembros de la iglesia tendrían un voto en el gobierno civil. Gracias, hermano. Los colonos acordaron que solamente los miembros de la iglesia tendrían voz en el gobierno civil. Organizóse una especie de iglesia-estado en la cual todos debían contribuir para el sustento del ministerio y los magistrados tenían amplios poderes para suprimir la herejía. Mira, y sigue hablando en la siguiente página, dice, de esa manera el poder secular quedaba en manos de la iglesia y no se hizo esperar mucho el resultado inevitable de semejantes medidas, la persecución. Imagínate, llegan aquí a Estados Unidos, ¿sí? Llegan ellos prácticamente y forman la iglesia, pero utilizan el mismo sistema católico romano. Los protestantes que llegan, los primeros colonos, se unen prácticamente con el Estado, es decir, diríamos el gobierno civil. Y aquí es donde acuerdan prácticamente todo esto. Pero esa no era prácticamente la mentalidad de Dios. Dios quiere un ¿qué? Un mundo libre. Una persona, si tú profesas la Biblia, quiere que tú lo profeses de una forma ¿qué? De una forma libre y voluntaria. Así que, volviendo nuevamente a la presentación que estaba mi hermano ahorita, que nos estaba señalando del conflicto de los siglos, vamos a continuar ahí. Y dice aquí, mira, dice aquí, 11 años después de haber sido fundada la primera colonia, llegó Robert William al Nuevo Mundo como los pioneros, como los primeros peregrinos. Vino para disfrutar de libertad religiosa, pero ellos se diferenciaban, dice aquí, en que él vio lo que pocos de sus contemporáneos habían visto, a saber que esa libertad es derecho inalienable de todos, cualquiera que fuese su credo. Dice aquí, investigó deliberadamente la verdad, pensando como Robinson que no era posible que hubiese sido recibida ya toda la luz de la palabra de Dios, hermana. Williams fue la primera persona del cristianismo moderno que estableció el gobierno civil de acuerdo con la doctrina de la libertad de conciencia y la igualdad de opiniones ante la ley. Sostuvo que era deber de los magistrados restringir el crimen dice aquí, mas nunca restringir la conciencia. Decía, el público o los magistrados pueden fallar en lo que se añade a lo que los hombres se deben unos a otros, pero cuando tratan de señalar a los hombres las obligaciones para con Dios, obran fuera de su lugar y no puede haber seguridad alguna, pues resulta claro que si el magistrado tiene tal facultad, bien puede decretar hoy una opinión y mañana otra contraria,
tal como lo hicieron en Inglaterra varios reyes y reinas, en la iglesia romana los papas y los concilios, a tal extremo que la religión se ha convertido en una ¿qué? Completa confusión. Y vamos a entender entonces, gracias hermano, vamos a entender entonces que en aquel entonces Robert Williams encuentra este sistema de este tipo de ideas, igualmente como el antiguo mundo, y él piensa diferente, así que él es perseguido igual, pero él busca otra colonia. Y de acuerdo a esta presentación, dice aquí, el deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponer a los peligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y riesgos de las soledades selváticas, y con la ayuda de Dios echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. Así que seguimos prácticamente aquí en esta parte hablando. Dice, Rhode Island vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos y siguió creciendo y prosperando hasta que su principio fundamental, la libertad civil y religiosa, llegó a ser la piedra angular de la República Americana de los Estados Unidos. Y aquí tenemos el conflicto de los siglos, página 339. Entonces, aquí vemos entonces que ese mismo Rod Williams fue el que fundó esta colonia y el que dio esa pauta de que las personas, al ser libres y al estar en un país libre y soberano, en el que no había, diríamos, persecución, él dio esta idea de que había de qué, de ser libre la persona. Y por eso aquí dice el conflicto de los siglos, ¿no? Vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos y siguió creciendo y prosperando hasta que su principio fundamental, la libertad civil y religiosa, llegó a ser ¿qué? La piedra angular de esta república. Así que el Estado, diríamos, el gobierno civil y la libertad de una religión deben estar siempre separados. Y por eso se fundó ¿qué? Esta nación. Y aquí menciona, yo te leo prácticamente de lo que es el conflicto de los siglos, ahí mismo, en la página 39, dice, después de varios meses de vida errante, llegó al fin a orillas de la bahía de, aquí lo tenemos, de la bahía de Narragansett, donde echó los cimientos del primer estado de los tiempos modernos, que reconoció en el pleno sentido de la palabra los derechos de libertad religiosa, el principio fundamental de la colonia de Robert Williams. Aquí está, él la fundó, pero con el principio que traía de libertad religiosa, como era ¿dónde? Allá en Europa, cuando tenían esa libertad y eran perseguidos. Así que él llega aquí y dice, era que cada hombre debe tener libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia. Ahí está. Su pequeño estado, Rhode Island, que es donde él inició, diríamos, este movimiento, y por el cual todo Estados Unidos siguió esta pauta, vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos y siguió creciendo y prosperando hasta que su principio fundamental, la libertad civil y religiosa, llegó a ser la piedra angular de la República Americana de los Estados Unidos. Ahí lo tenemos. Esta fue prácticamente ¿qué? La piedra angular. Volvemos a nuestra presentación. Y aquí encontramos entonces que esa misma información es la que leímos ahorita. Y vean, aquellos que encontraron primero el asilo en las playas de América se regocijaron por haber hallado un país libre de las arrogantes pretensiones del papado y la tiranía de los gobiernos monárquicos. Decidieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Señales de los tiempos, febrero 8 de 1910. Igualmente aquí, vean. Dice, América en la profecía. ¿Cuál era en el 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose? De modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo. Y en la página 493, hablando precisamente de los Estados Unidos, en la profecía que va al otro capítulo, que es el capítulo número 27 de Estados Unidos en la profecía del conflicto de los siglos, dice, la aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. De Ellen White, conflicto de los siglos, página 493. Y aquí la tenemos. Y sigue hablando y vean. Según los traductores, la palabra dada por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta.
Un periódico europeo habló en el 1850 de los Estados Unidos como de un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. ¿Te acuerdas de la tierra? Y la tierra ayudó ¿qué? A la mujer. Vea, ahí tenemos la tierra. Vea, entonces el conflicto de los siglos sigue hablando en la 493. Y sigue diciendo, vea, en la 494 dice, los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en el 1798. ¿Te acuerdas de 1798? En el 1798 recuerda que el general Alejandro Berthier fue a Roma y tomó cautivo al Papa Pío VI y lo llevó prácticamente a Francia. Y ahí fue cuando prácticamente se le quitó ¿qué? El poder a la Iglesia Católica y se acabó ¿qué? El papado temporalmente. Entonces aquí, mientras que por allá se le quita, allá en la parte del antiguo mundo, en el nuevo mundo surge ¿qué? Otra nueva nación que se le identifica como la tierra o Estados Unidos en la profecía, o bien la bestia que tiene cuernos como de cordero. Vea, entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. O sea, llegan aquí y como los primeros colonos, ¿no? Ellos piensan y dicen, ¿cómo vamos a vivir igual que en Europa? No podemos tener unidos ¿qué? Al gobierno con la iglesia, deben de estar separados. Y como Jesús lo dijo, ¿no? A Dios lo que es de Dios, ¿sí? Y a Dios, ¿y a quién? Y al César lo del César. Deben de estar siempre separados. Y cuando alguien une la libertad, gracias hermano, entonces Jesús les dijo, pues dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lucas 20:25. Entonces vamos a entender que cuando alguien une estos dos, diríamos estos dos poderes, la libertad civil y religiosa, entonces se vale de la religión, ¿para qué? La religión se vale del poder civil para perseguir a todo aquel que no la adore. Y por eso aquí encontramos que establecieron ¿qué? Diríamos esta forma de gobierno. Y mira, sigue hablando. Sus convicciones hallaron cabida en la declaración de la independencia que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establecer que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictámenes de su conciencia. Y aquí tenemos a Estados Unidos en la profecía. Esta nación nació de esta forma. Aquí no se obliga. En aquel entonces, después de que se fundó previamente los Estados Unidos allá, tomó su independencia el 4 de julio de 1776. A partir de allí la Biblia fue la base fundamental de ¿qué? Digamos de la libertad religiosa. Y por eso en los tribunales, cuando a alguien se le dice, jura decir la verdad y solamente la verdad, es que pone su mano sobre la Biblia, porque sabe que la Biblia tiene ¿qué? Autoridad, y lo que tú digas está delante de Dios. Y ahora también arriba se escribe, la página 494. Solamente te estoy tomando algunos extractos de este libro, en el capítulo 27, que significa, bueno, el título se llama Estados Unidos en la profecía, porque para mí sería muy, digamos, ponerte todo el libro aquí. Pero mira, dice, el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Conflicto de los siglos, página 94-94. Vas a entender que el republicanismo significa el voto y el elegir ¿qué? Al gobernante por el pueblo de una forma voluntaria. Y el protestantismo significa previamente que la Biblia es ¿qué? Es el fundamento de nuestra creencia religiosa. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia, mansedumbre, rasgos del carácter ¿de quién? De los Estados Unidos. Perdón. Y prácticamente se aplica ¿a quién? A esta nación. Ahí lo tenemos. Gracias. Y seguimos, vea.
Dice, los Estados Unidos de América, desde su independencia como las 13 colonias, el 4 de julio de 1776, tiene como base fundamental en su constitución la Biblia. Por eso que los Estados Unidos se le conoce como el país de ¿quién? Del protestantismo. Y mira, identificación de la segunda bestia, Apocalipsis 13. Dice aquí, se ha mostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. Aquí tenemos que a la señora Elena de White se le mostró que los Estados Unidos representan ¿qué? Esta bestia semejante ¿a quién? A los de un cordero que tiene cuernos de cordero, pero habla ¿qué? Como dragón. ¿Y cuándo va a hablar como dragón? Por la observancia del domingo. Mira, se repetirá el acerto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Y un movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo está ganando cada día ¿qué? Más terreno. Página 637, 636. Voy siguiendo previamente algunas pautas de estos gemas. Mira, la libertad civil, porque es una república elegida por el voto popular, y la libertad religiosa, porque a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictámenes de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser ¿qué? Los principios fundamentales de la nación. Estos principios son ¿qué? O fueron el secreto del éxito de su poder y su prosperidad. Así lo tenemos. Cuando se pone a Dios por un lado y por el otro lado se respetan las leyes, pero no los unes, Dios, Dios te bendice grandemente. Y aquí encontramos prácticamente una cita que ya se lo dije. Así que toda la gente que viene en libertad religiosa llega prácticamente ¿qué? A este país. Y mira, sigue hablando y dice, en la declaración de independencia declaraban lo siguiente: sostenemos como evidentes estas verdades, a saber que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido investidos por su creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza en los términos más explícitos la inviolabilidad de la conciencia. Mira, esta es la base fundamental en un principio de esta nación. No se exigirá examen alguno religioso como calificación para obtener un puesto público de confianza en los Estados Unidos. Que esto es prácticamente lo que hicieron en un principio los primeros colonos. Pero llegó prácticamente William, ¿verdad? Y fundó, y bueno, desde ahí, desde su colonia que se fundó, Rhode Island, y ahí fue la base ¿para qué? Para que se cambiara y se pusiese en la Constitución lo que estamos leyendo. El Congreso no dictará leyes para establecer una religión ni para estorbar el libre ejercicio de ella. Aquí tenemos el conflicto de los siglos, página ¿qué? 340. Así mismo dice. Vea, en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, la enmienda número 1 dice lo siguiente: todo ciudadano americano tiene derecho a la libertad religiosa, a la libre expresión, y aquí a lo que es la parte de la ciencia. En la parte de libertad religiosa, dice esa parte de esa primera enmienda, prácticamente es como aquí se ha respetado todavía. Pero vamos a ver en el siguiente tema, que se llama la adoración de la imagen, vamos a ver qué pasó por esta enmienda. El Congreso no dictará leyes para establecer una ¿qué? Religión, ni para estorbar el libre ejercicio de ella. Ahí lo tenemos. Así que América en la profecía, y sigue hablando, dice: durante casi toda la historia, nuestra historia americana, las iglesias han influido en los estados para hacer y fomentar leyes con respecto al día de reposo. Ahí tenemos de dónde viene todo esto, ¿sí? De W.F. Kratz, in Christian Statesman, 3 de julio de 1890, página 5. Mira, y aquí tenemos las 13 colonias en un principio, porque al principio, cuando se fundó esta nación, vimos cómo siempre estuvieron sobre la base del domingo, que era lo que traían prácticamente los hermanos de la Reforma, la misma que trajeron aquí y no traían el sábado. Y aquí lo tenemos, la primera ley dominical, las 13 colonias. Mira, la primera ley dominical impuesta en una colonia americana, Virginia, 1610, requirió la ayuda de la iglesia y prescribía la pena capital para la tercera falta de Peter Force, Tracts Relating to the Colonies in North America, edición 1844, tomo 3, número 2, página 11. Así mismo, vean, la ley dominical en Maryland
se impuso en el 1723. Decisión de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, 21 de enero de 1908, en Washington Law Reporter, ahí está este registro, el 14 de febrero de 1908. En Maryland es donde está todo lo que es prácticamente el templo a quién, a la Virgen, en esa página. También tenemos en Massachusetts. Se decreta que cualquiera que profane el día del Señor haciendo cualquier trabajo servil o cualquier abuso semejante, pagará 10 shelines por cada falta o será azotado. El domingo viene, aquí tenemos un libro informativo, el domingo viene, página 99 de Edward Reid, 1996. Así que, y tú vas a entender que en aquel entonces decretaran prácticamente el domingo, ¿como qué? Como día de adoración. Y mira, pero hablará como dragón, es la última frase del versículo que estamos leyendo, dice, los Estados Unidos declarará que hablará como dragón, ¿cuándo? 1, imponga la marca de la bestia y se adora, ¿qué? A su imagen. En la frente, convicción y obediencia a la verdad, o engaño y obediencia ¿a quién? A la mentira. Es decir, si tú conoces la verdad, obedécela, o te quieres quedar con el engaño, y vas a desobedecer ¿qué? A Dios, y vas a tomar todas las mentiras. En la mano, viene el tiempo en el cual se obligará a la gente a trabajar ¿qué? En el día de reposo del sábado. Y se descansará prácticamente ¿quién? El domingo. El detalle es que pudieras descansar domingo, pero te van a obligar a que trabajes el sábado. Eso lo vamos a ver en la próxima. Vea. 2, imponga el decreto de muerte a quien no adore a la bestia o al papado. Legislaciones que impongan la marca de la bestia, señal del poder ¿qué? Papal, falso día de reposo el domingo. Persiga a todos los que no acepten ¿qué? El domingo como día de reposo. Mira, ya por eso el Apocalipsis nos muestra a San Juan, dice, vio un pueblo diferente en el tiempo del fin, que dice, aquí está la paciencia o perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que es parte del mensaje de ¿quién? De los 3 ángeles. Así que, una inspiración de Elena de White, la carta 31 de 1898 dice, Juan fue llamado, la palabra llamado, para que contemplara a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia, observando el primer día de la semana. La observancia de ese día de la semana es la marca de la bestia. Y vamos a ver más adelante en sí. Casi concluimos, dice, la bestia representa a un falso sistema religioso con 1, autoridad humana en lugar de la autoridad de Cristo. 2, tradiciones humanas en lugar de la palabra de Dios. 3, una ley sustituta en vez de los 10 mandamientos. Y 4, el domingo como día de descanso en vez del sábado. Y mira, tú vas a encontrar entonces que tanto el cuerno pequeño identificado en el capítulo 7, 25 de Daniel, ahí tenemos toda esta parte, capítulo 7, tanto la bestia de Apocalipsis son los mismos. ¿Por qué? Acá tenemos prácticamente el león que representó a Babilonia. En la bestia de Apocalipsis 13 tiene características de Babilonia. Ya la leímos en la vez pasada. El oso que representó a los medos y a los persas también tiene ¿qué? Características de quién? Del oso. El número 3, leopardo, también tiene características ¿de quién? De leopardo. Diríamos de la cuarta bestia, acá diríamos es el dragón mismo que le da ¿qué? Su poder y autoridad. Y tú sabes que el dragón utilizó a quién, a la cuarta bestia en aquel entonces el imperio romano para perseguir a quién, a los cristianos, porque la cuarta bestia a través de los césares se dejaban adorar como Dios, y en aquel entonces la gente debía de adorar una vez al año, venir ante el César, arrodillarse y besarle el anillo. Así que esa es la cuarta bestia. Miren que aquel dragón que le dio la autoridad. Los 10 cuernos, en aquel entonces, ¿verdad? Las 10 naciones que se dividió Roma. Acá tenemos que igualmente los 10 cuernos que tienen su cabeza esta bestia que sale igualmente en el Apocalipsis capítulo 13. Ahora mira, hablaba grandes cosas o blasfemias, ¿no? Aquí prácticamente se cumple del 6, 7 y 8. Lo que es el capítulo 7, 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo perseguirá. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y en sus manos serán entregados hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Y acá dice, hablar grande, ¿qué? Grandes blasfemias, ya lo leímos. Y persiguió por 1260 años. Es el mismo sistema del capítulo 7, pero en el Apocalipsis capítulo 13 se le llama, ¿qué? La bestia del Apocalipsis. El sistema que se hizo adorar y que surgió prácticamente a partir de 1929. La marca de la bestia, que lo identificamos también, tanto al principio de este tema, como el tema de la adoración de la bestia, como el domingo, como ¿qué? Como la marca de autoridad de ¿quién? De la Iglesia Católica Romana. Así que, en mi llamado final que te hago es, Jesús te llama hoy, ¿con quién te quedarás?
¿Con Cristo el Salvador del mundo o con las bestias de Apocalipsis? Hasta aquí hemos leído la primera bestia y la segunda bestia. ¿Sí? La primera bestia, diríamos, es tema del Vaticano, Iglesia Católica Romana. La segunda bestia, los Estados Unidos, ¿qué? En la profecía. Ahora, la primera bestia, ¿por qué se le llama así? Porque Roma tiene dos identidades. Una, la identidad como país, diríamos político, religioso, porque tiene también un sistema de una moneda, tiene gobierno, es como un país civil. Y también como ¿qué? Como religioso. Así que en la parte de poder civil y religioso es como utiliza, ¿para qué? Para mover a las naciones y ¿qué? Y poner los reyes y quitarlos. Entonces, así es como prácticamente moverá a los Estados Unidos. Y la decisión es tuya. ¿Con quién te vas a quedar? ¿Con Cristo Jesús y su iglesia que guarda los mandamientos de Dios y que predica el mensaje de los tres ángeles? ¿O con la iglesia romana que predica todas las tradiciones y que está promoviendo prácticamente el domingo y que han exaltado, diríamos, ¿no?, a los hombres grandes y que han dado prácticamente grandes, diríamos, testimonios de que a quién sirven? ¿Con quién te quedarás? Yo quiero hacer una oración en este momento por ti. ¿Para qué? Para que desde tu casita puedas tú analizar realmente que estas verdades son para el tiempo del fin. Quiero hacer una oración por ti. ¿A dónde estás? Vamos a orar. En este momento, Padre, agradecemos porque en tu palabra nos das una esperanza. Agradecemos porque en Cristo Jesús, tu Hijo amado, el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas, nos da nuevamente estos mensajes de esperanza. Por favor, Señor, quédate con nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, y danos el privilegio de poder confiar nuevamente en tus promesas. Padre, te pido humildemente por todos aquellos personas lindas, hijos tuyos, que verán estos mensajes, desde los siervos, hermanos cristianos, pastores, ministros, sacerdotes, no lo sé, Señor. Tú tienes los planes para toda la humanidad en esta tierra. Pero yo te pido por todos ellos, Padre. Pero en especial, Padre, en este momento por aquellos que hicieron un espacio para poder estudiar la palabra de Dios, tu palabra, Padre, a través de este mensaje. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a marchar hacia adelante y que en estas verdades podamos siempre contemplar que Cristo Jesús está siempre al frente, al timón de nuestro barco, nuestra familia, tu iglesia que guarda los mandamientos de Dios y que guarda el sábado, el Shabbat, y que así mismo se mantendrá firme hasta el frente. Y como usted dice, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Y que este mensaje que es el evangelio en el Apocalipsis a través del mensaje de los tres ángeles se predique a todo el mundo, Señor, y se preparen para esta advertencia en contra de la bestia y su imagen, o bien el sello de Dios que prácticamente será tu día santo. Acompáñanos, perdónanos, en Cristo Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén. Gracias porque nos diste este espacio en tu casita y porque estás con nosotros estudiando las Sagradas Escrituras. Yo te invito para que nos acompañes en el siguiente tema que se llama la adoración de la imagen. Dios te bendiga grandemente y te prospere en todo momento. Recuerda ese texto de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendiciones, nos vemos en la próxima. Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde.